Y a ver lo que sale, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues comenzamos, ¿eh? La paz sea con todos vosotros y que Dios este rato de reflexión. Comenzaríamos porque vamos a comentar o a tener presente a tres personajes importantes que tienen que ver con la pasión de Jesucristo. Uno va a ser Anás y otro va a ser Pilato. Pero antes vamos a hacer una observación, que habiendo tantas profecías sobre Jesucristo, sobre el Mesías, ¿no?, que vendría, que no haya ninguna de ellas que llegó a sugerir en forma explícita que fuese Dios, que Cristo fuese Dios, su divinidad, no ni de la divinidad del Mesías. Los israelitas estaban educados en el monoteísmo fuerte, ¿eh? Un solo Dios, un solo Dios. De modo que cuando Cristo dice, yo y el Padre somos uno, le atacan de blasfemo. ¿Cómo es posible si Dios haya uno distinto, diríamos, del que creemos, que se llama Jesús, además que es hombre, y que Él diga que somos uno? Para ellos es una blasfemia, evidente. Están educados en ese monoteísmo rígido, ¿eh? Luego, como cuando juzgan a nuestro Señor, los jueces están juzgando por monoteísta. Lo mismo, ¿no? Ellos no sabían, no se imaginaban que Cristo fuese Dios también al mismo tiempo. Por eso Jesucristo en la cruz dice: perdónales porque no saben lo que están haciendo, lo que hacen. Por eso diríamos que ellos no sabían quién era Jesucristo, digo como Dios, ¿no? Y por eso nosotros no podemos llamar a los judíos un deicida, que mata a Dios, como se ha atacado, como se ha dicho tantas veces, porque sería, diríamos, es un insulto gratuito e innoble que jamás un cristiano debe decir. Vamos a empezar entonces una observación para un poco tener en cuenta al Sanedrín, que no conocía cosas como era, en síntesis, que Cristo fuese Dios. Bueno, es un modo de decir, vamos, en este tema delicado, ¿no? Bien. Pasamos entonces, yo diría, la actitud ejemplar que tiene Jesús. El Señor fue hecho prisionero, le llevaron a trompicones, le llevaron al suegro, el gran sumo sacerdote, Caifás, pero por delicadeza se lo llevaron al suegro primero, porque él había sido también sumo sacerdote. Le llevaron y Anás interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Es raro que Anás no supiera nada de esto después de 3 años, ¿no? Pero, como son los jefes, le preguntan sobre él, quién es él, y sobre qué enseña a los demás. El Señor le respondió con mucha sencillez y con mucha claridad: yo he hablado claramente, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y no he hecho nada en secreto. Pregunta a los que me oyeron de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Es una respuesta elegante, concretísima, que él podía y lo sabría muchas cosas, ¿no? La respuesta de Jesús es parecida a la que le dio a los que fueron a aprenderle en el huerto de Getsemaní, ¿no? ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme? Estaba a enseñar en el templo y no me prendisteis. Él enseñó siempre en el propio templo, en las sinagogas o en lugares abiertos, en montes y playas, ante numerosísimos oyentes. Y le dicen: ¿y cómo venís a prenderme ahora? Si me conocéis.
porque se enseñaban siempre en todos los sitios, ¿no? Públicamente. Aquí una enseñanza para nosotros, que tenemos que aplicarnos, ¿no? En Cristo y en el cristianismo no hay pues nada de ocultista, ninguna doctrina secreta, ningún espíritu de secta que pueda ser cerrado sobre sí mismos, como lo ha habido en la historia, han hecho tanto daño. El cristianismo es limpio, transparente. Como cristiano, ustedes y yo como cristianos, no podemos ser gente rara de grupos ocultos, tenemos secretos. ¡Fuera! El Señor no ha enseñado, excepto a los apóstoles, porque eran un poquito cortos, a solas les enseñaba el ejemplo a ellos cómo, qué había querido decir en una parábola, ¿no? Y a ellos se lo explicaba para que, claro, ellos eran los que iban a transmitir después las cosas, ¿no? A ellos de vez en cuando veía que no habían entendido. Entonces, ellos, los apóstoles decían, explícanos la parábola. En síntesis, la Iglesia tiene que ser una sociedad abierta, transparente, limpia, etc. Igual que nuestro Señor, ahí no se ha ocultado nada. Que nosotros aprendamos también a ser muy transparentes, muy sencillos, que nos vean como somos. Es nuestro defecto fantástico y que nos lo dicen mejor todavía, ¿no? ¿No hemos visto cuando un cirujano nos llevan a un cirujano y ven que tenemos una herida fea y tienen que sanar aquello y mete el bisturí? Bueno, pues eso le damos que nos dice las cosas, ¿no? O nos hace, nos arregla, ¿no? También si alguien tenemos faltas y nos lo dice, fantástico, ¿no? Nos está dando. Escuchaba hoy a un político que decía, a mí nadie me humilla ni nadie me ha humillado. Esta bestia. Nadie me humilla, nadie me ha humillado. Es un soberbio, impertinente, ¿no? Nosotros no. No podemos, seamos como hemos visto que el Señor contesta a unos y a otros con una gran sencillez. Le llevaron a nuestro Señor y le llevan por las calles de Jerusalén y le llevan amarrado, le llevan pegándole. Eso casi nunca nos damos cuenta, pero cuando le llevan a un sitio, a otro, etcétera, le maltratan feamente, ¿no? Y van riéndose de él, ¿no? En casa de Caifás busca testigos que hablen mal de nuestro Señor y le acusen de cosas. Hay un enredo, uno dice una cosa, otros otra, se contradicen, no se aclaran, se nervioso qué está pasando aquí. Claro. Y busca testigos falsos también, ¿no? Eso está muy condenado en el Antiguo Testamento. Ocurre decir, es que este ha dicho que el templo de Jerusalén lo va a destruir y en 3 días después lo rectificará, ¿no? En 3 días. Más que otro salió por ahí diciendo, él habla del templo de su cuerpo. Entonces ya se quedaron tranquilos, ¿no? Porque claro, hablar del templo de Jerusalén así en plan chafea, ¿no? El tema es que siguen dando vueltas, ¿no? Y el Señor, ¿qué está haciendo ante tantos insultos? Guarda silencio, guarda silencio, guarda silencio. Decía Isaías, como un cordero llevado al matadero, muda ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Él no se defendió. Nosotros los pecadores no soportamos ni siquiera que nos alcen la voz al sentirnos atacados o humillados con vehemencia. Cada uno se examina, nos examinamos cuando nos atacan y nos maltratan, ¿cómo reaccionamos? Es raro el que se escape de no reaccionar feamente. Jesús guardó silencio ante el Sanedrín porque para él no te hablar, ni responder, ni preguntar ante esa tontería que estaban diciendo. Silencio, 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 silencio. Y dijeron lo que les dio la gana, ¿no? ¿Verdad? Este silencio de Jesús irritaba doblemente a Caifás, porque ponía en evidencia la superioridad moral del acusado. Y esto le pone nervioso, feamente. De modo que acercándose
su cara con gesto y voz de furia, a boca de jarro le espetó la pregunta. Aquí viene Caifás. Yo te conjuro por el Dios vivo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Quien está preguntando es la autoridad suma de la religión no es cualquier persona la que está preguntando. Y está insistiendo, le conjura a que diga la verdad sobre este tema. El Señor siempre que hacía muchos milagros, por ejemplo, en la fiesta de hoy, o en el día de hoy, en el domingo, ocurren 2 milagros. Ya lo verán. La mujer que tenía una enfermedad de hemorragias de 12 años y una niña que se estaba muriendo, la hija de Jairo, ¿no? Y de hacer estos milagros, dice siempre que no lo cuenten a nadie. Porque habitualmente podía interpretar que iba a ser el elegido Mesías político, iba a hacer la política para solucionar a los romanos. El Señor quería aclarándoles que no digan nada de estas cosas porque se pueden malinterpretar, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces han intentado llevarlo y decir que es rey de Judea, ¿no? ¿Verdad? Y el Señor se escapa siempre. Bien, pues aquí no, porque el que está conjurando es el representante de la región judía. Entonces, con la voz del verbo de inmensa majestad, contestó: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, en las nubes del cielo. Es decir, este es el Hijo de Dios, el que enfrenta las acusaciones religiosas, autoridades teocráticas del pueblo escogido, un pueblo que él ha venido a salvarlo. Y fue lo que él estaba, lo que Zacarías, el sumo sacerdote, estaba esperando. En ese momento, dice, se rasgó sus vestiduras. Rasgarlas significa, como veremos, que ha dicho algo contra Dios, lo más grave que hay, es condenado a muerte, lleva condena de muerte, ¿no? Entonces, y dice esto, habla, amados, ¿qué más necesitamos? ¿Qué otra prueba necesitamos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron: reos de muerte. Para nuestra vida, todos los cristianos estamos llamados a ser mártires también. La senda que recorre el Jesucristo es no nos escapemos. Habitualmente seremos mártires sin morir, no como el Señor y como otros muchos mártires, ¿no? Un poco cada día por la vida de fe, por el olvido de sí mismo y el amor al prójimo, por la penitencia cotidiana. Nosotros hay que aprender a morir también, cada día. Nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestros desórdenes, nuestra tarea terminada, nuestro trabajo. Vamos a intentar no ser señoritos ni señorititas, ni ser caprichitos, ni hacer lo que venga en gana, porque entonces me cuesta mucho tener la mesa ordenada, tener el cuarto de baño bien cuidadito. Esas cosas nos cuestan a todos. Ahí es donde tenemos que nosotros imitar a nuestro Señor en su muerte, morir a nosotros mismos bastante, ¿no? Nos encontramos con Pilato, le llaman a Pilato, que es el procurador de Roma. Este no es de Israel, el tipo odiado por los israelitas. Era el único que podía, diríamos, la pena de muerte. Los judíos no, por ley, pero sí podía un pagano, aunque el tipo de muerte era de los judíos. Dar la pena de muerte no tenían potestad. Los judíos. Sí, la autoridad romana podía hacerlo. El procurador, Pilato, pues preguntó si en efecto él era rey de los judíos, y el Señor les dice
tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pero Pilato volvió a preguntarle, ¿no respondes nada? Las cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se quedó muy admirado. Lo que decía Isaías, maltratado, se dejó humillar y no abrió la boca. Es decir, sigue el Señor técnica. Si no hay motivo para contestar, no contesta y se calla. ¿Qué has hecho? Le dice Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero no es de aquí. Pilato le dijo, o sea que tú eres rey. Jesús contestó, tú lo dices, yo soy rey. Y yo para esto he nacido. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Y es escéptico. Bien, para nuestra vida aplicamos también, descubrimos que hay una unión indisoluble entre, diríamos, el reino de Jesucristo y la verdad. Es amar la verdad. Amar la verdad es ser cristiano. Vivir en Cristo y hacerlo reinar es buscar apasionadamente la verdad y ser fiel a ella en todos los órdenes. Voy a recordar 3 cositas pequeñas en que hay que ser fieles en la verdad, en todos los órdenes. En principio, la verdad revelada, lo que hemos aprendido de la Iglesia, la verdad revelada, que se opone a credulidad. No creer, ¿no? La verdad del ser, es decir, que no haya nada que creer al escepticismo, ¿no? Y la verdad del decir, para que entonces vamos a intentar buscar la verdad que Dios nos ha revelado, que la encontramos gracias a Dios en la Iglesia, por ejemplo también de que respetamos las cosas como son, y no es una cosa con otra de acuerdo a lo que somos cada uno. Yo esta tarde pensaba en la oración, se me fue, empecé a pensar un poquito en este tema, ¿no? Las cosas, ¿no? Pensaba una hormiguita, oye, hormiguita, ¿por qué no levantas esta piedra que tiene 1 kilo? La hormiguita dice, yo, mi ser hormiga, no me permite levantar 1 kilo. Oye, leoncito, al leoncito, ¿no? ¿Por qué le atacas a los animales y te los comes? Los leoncitos te dirán, la verdad es que yo soy león. Y Dios me ha hecho para que yo coma de los animales, porque yo soy carnívoro. Lo mismo ocurre en nuestra vida, ahora mismo, ¿no? O sea, cada uno, cada cosa, cada persona, buscamos la verdad de lo que somos. Sobre esa verdad apoyamos nuestra libertad. O lo que decíamos al final, la verdad del decir. Es decir la verdad siempre, no mentir. No mentir. Bien, pues terminamos. Jesús habla la verdad y dar testimonio de ella. Vamos a intentar nosotros pues aprender de nuestro Señor y jugarnos la vida, ¿no? Estamos en tiempos feos. En España, muy feos. En Perú, ya veremos qué pasa, ¿no es verdad? En Argentina, tampoco tan bien, ¿eh? Tiene unos señores pues, más raros también. Les diré una cosa muy sencilla con estos segundos que quedan. Les digo en España una cosa muy delicada en este momento. ¿Han escuchado los indultos, la verdad? Me parece, no, los indultos a los que están condenados por Cataluña, a lo mejor no saben nada de esto, ¿no es verdad?
Bueno, y que han pedido que el gobierno da un indulto sin que estos ni quieran, y dicen que van a seguir haciendo lo mismo, que es dividir a Cataluña y lograr una amnistía, lograr la independencia, hacer esto, por ahí va el asunto. Entonces el gobierno le ha dado unos indultos que nadie lo ha pedido, y además ellos no se arrepienten de lo que han hecho, ¿no? Después de años de cárcel, ¿no? Ahí ha habido un señor de la Iglesia, un cardenal, que ha aceptado esos indultos, algunos obispos también, tal y cual, ¿no? Es un disparate, porque le falta doctrina. La Iglesia, y esto es de San José María, es de la Iglesia, pero en fin, en las cosas opinables, en los casos discutibles, la Iglesia no tiene doctrina. La Iglesia, la jerarquía puede hablar de la doctrina del Señor con autoridad, pero no en las cosas en que la gente puede opinar como le da la gana, o tiene libertad. No sé si me siguen un poquito. Las cosas que son discutibles, que se puede hacer de un modo o de otro, ¿no? Más cuando una justicia ya ha dicho las cosas bien claras, mucho tiempo, se trata muy bien a la gente, y han dicho a la justicia, no cabe, no ha lugar. Si dice un jerarca de la Iglesia a decir que sí, hace un daño a la Iglesia gravísimo y a los fieles cristianos. Porque está metiéndose en un campo que no es el que es ser en la Iglesia, enseñar, santificar y gobernar la Iglesia, y en las cosas operables los laicos hacen lo que les da la gana, siempre, y con auténtica responsabilidad. Tú puedes crear un problema aquí en España muy feo, de que muchísima gente, también por ignorancia, se va a empezar a oponer a la Iglesia y a la jerarquía, feamente, en este país, ¿no? En otros creo que no suceda esto, pero hay estos peligros, ¿no? Ya está habiendo un poco de reacciones. Bueno, lo digo porque y la verdad es que nosotros en las cosas opinables, yo sacerdote no puedo decir que defiendo yo que al Boca, yo a Gareca, yo que sé, o la política está fulano, tal. Ahora, si dicen que hay una eutanasia, dirán no. Dicen que hay aborto, dirán no. De matrimonios homosexuales, no. Es decir, habrá que dar doctrina, porque eso es doctrina y moral. Pero si me dicen que se pelean por una tontería, yo no puedo tomar partido. ¿Me entienden o no? Un poquito. Bueno, lo he dicho rápidamente, porque esto puede suceder en otros países. Y algún día, si alguno quiere, hablamos más despacio, en plan tranquilo, pero estas cosas suceden. Porque no se busca la verdad y vamos por metemos las opinables. No dejamos libertad que la gente haga lo que le dé la gana en las cosas opinables. Entonces ya San José María, esto es una maravilla, ¿no? Muy bien, gente buena, y ya el próximo día, pues, haremos lo que hemos dicho antes. Vasijas de barro, ahí vamos a meternos un poquito. Gracias.